Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Luis Valle, vicepresidente de la Sociedad de Medicina de Emergencias y Desastres. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Cabrera y al doctor Moisés Torres, que van a encargarse de un tema muy importante en esta coyuntura de COVID, que es la ventilación mecánica no invasiva. Dejo con ustedes al doctor Moisés Torres, médico emergenciólogo, para que haga la moderación. Adelante, Moisés. Muchas gracias, doctor Luis Valle. Ante todo, queremos agradecer a la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, representada por el doctor Luis Honorio Arroyo, al vicepresidente, el doctor Luis Valle, y a toda la junta directiva, y también gracias a ustedes, participantes de la plataforma. Hoy nos encontramos para ver un tema muy importante, que es la ventilación mecánica no invasiva en el paciente en el contexto de COVID. Y para ello contamos con un gran colega, el doctor Carlos Cabrera Valle, que es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, médico asistente del Hospital Nacional Carlos Seguín Escobedo Salud. Y qué mejor que alguien que se encuentra en un lugar tan golpeado como Arequipa nos indique y nos dé esa realidad de nuestro querido lugar Arequipa, cómo está pasándola y cómo se está llevando a cabo este tipo de procedimiento que se utiliza, como sabemos, en la verdadera primera línea de atención, que es la emergencia. Adelante, doctor Carlos Cabrera. Buenas noches, gracias por la presentación. El tema, El tema de hoy día es ventilación invasiva en emergencia. Dentro de esta hemos aumentado lo que es la cánula nasal de alto flujo, aunque en realidad no es directamente una ventilación invasiva con presión positiva de soporte, y eso lo vamos a aclarar un poco más adelante, pero lo hemos metido en el mismo saco a fin de no generar tanta duda. Entonces, los modos no invasivos hasta el momento que cuentan con estudios que puedan avalar su uso, no tanto en COVID, y eso tenemos que aclararlo. Estamos viviendo en el Perú momentos difíciles causados por que hemos utilizado continuamente medicación o tratamientos basados en opiniones de expertos, y como sabemos, un nivel de evidencia más bajo. Lo que hasta el momento ha demostrado ser más útil es la extrapolación de lo que sabíamos del distrés respiratorio y enfocarlo hacia el COVID. Por ende, en la charla vamos a tratar de dirigirlo hacia eso, más hacia todo lo que esté relacionado con evidencia para el tipo de ventilación no invasiva. Entonces tenemos básicamente dos, el CPAP y el B-Level. El CPAP es más o menos, para que lo entendamos de manera fácil, es como decir un PIP. O sea, es una presión dentro de la vía aérea continua, tanto en inspiración como expiración. Entonces, es la que hasta el momento en la presión no invasiva, a la ventilación no invasiva, presión positiva, la que ha demostrado ser más útil hasta el momento en falla respiratoria hipóxica. El B-Level o PPAP tiene dos parámetros básicos, el EPAP, que sería una presión de soporte, y el EPAP, que sería el PIP. Este nos ayuda, o la literatura nos habla más en hipóxicos e hipercápnicos, pero no tanto en distrés respiratorio agudo, por lo tanto, no se está recomendando actualmente su uso en el COVID. Y las cánulas nasales de alto flujo, que en los últimos años han tenido un gran auge, y lo que es más, cuando se empieza a buscar literatura reciente sobre ventilación no invasiva en el PubMed, encontramos mucha mayor información a nivel de cánulas nasales de alto flujo. Y se está usando, como les digo, hay muchas revisiones, tanto metaanálisis y anteriores, y el último es de junio del 2020 del JAMA, que se los voy a presentar, donde estas cánulas nasales están ayudando bastante en esta batalla. ¿Y esto por qué? Porque tiene varios motivos. Nuestros ventiladores no son eternos, ni tenemos un número ilimitado. Y tenemos que tomar acceso de otras medidas que puedan ayudarnos. Pero para que sean útiles,
debemos seleccionar adecuadamente a nuestro paciente. Debemos conocer bien las interfaces que se utilizan y cuál de ellas son mejores o superiores. Tener muy claro que el uso inapropiado de este tipo de ventilación invasiva que demore una ventilación invasiva o convencional, donde utilizamos un tubo endotraqueal y un ventilador volumétrico de última generación o de las primeras, aumenta la mortalidad en el paciente. Y eso es lo más difícil en el manejo de ventilación invasiva. Existen algunos índices como el IROX que vamos a ver que nos pueden ayudar a tomar estas decisiones, pero incluso ese IROX, que pese a que ya está avalado con estudios, no es tan bueno como la clínica. Es decir, la experiencia y el estar al lado de nuestro paciente durante las 12 primeras horas, y eso lo vamos a aclarar después. Estas son las aplicaciones tradicionales que teníamos para la ventilación invasiva. El edema agudo de pulmón y el EPOC, claramente reconocido su utilidad y su función, y ampliamente usado. Posteriormente se manifestaron otras utilizaciones como exacerbación de asma, la neumonía adquirida en comunidad, falla respiratoria traumática, en inmunocomprometidos, los HIV, pacientes oncológicos, y para hacer lo que es la intubación retardada. O sea, ahí ya hablábamos de una ventilación invasiva que nos ayude a preoxigenar a nuestro paciente, ¿no? Las interfaces. Es importante entender que la interfase es el medio de conexión entre el sistema y el paciente. Estos son utilizados casi de la misma manera tanto en la ventilación invasiva a presión positiva como en la cánula binasal de alto flujo. Tenemos la total phase, la cara total o total phase, que es la 1, la 2, que es la clásica, la que creo que todos tenemos en nuestras emergencias, que es la nasal y oral, y tenemos la 3, que es la de solamente nasal, o los ORONs, que le llaman los americanos, y la última, la 4, es la que se está hablando mucho más en esta era COVID, que es el helmet, debido a sus características de bioseguridad. ¿Qué cambios fisiológicos provoca la ventilación no invasiva a presión positiva? Esta puede llegar a reducir el trabajo respiratorio en un 60%, y eso es muy importante para que nuestro paciente podamos retornarlo. Y esto me hace recordar algo que últimamente escuchamos. Debemos evitar que un paciente llegue a una UCI. Esto es una verdad a medias con el uso de la ventilación invasiva, pero vamos a ver que es un mecanismo adicional que podemos agregar a nuestro arsenal. La presión no invasiva que produce puede revertir el PIB intrínseco del paciente y por ende disminuir el autopIB que puede estar generando un paciente. Entonces, aumenta la capacidad funcional del paciente, disminuye la presión transpulmonar, mejora las atelectasias, produce un reclutamiento en el paciente, porque utilizamos PIB, que también es otro medio de reclutación que se tiene en la ventilación invasiva. En el sistema circulatorio, por alteración dinámica en la presión intratorácica, puede disminuir la precarga, y eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca se debe usar en pacientes que en shock o que estén con una utilización de aminas muy altas, ¿no? Las recomendaciones son no en shock, y algunos dicen, puede ser en shock, pero con dosis bajas. Ahora, ¿qué llamamos dosis baja? Bueno, por consenso más hablamos de dosis de 0.1 de noradrenalina microgramos kilo minuto, de 5 microgramos kilo minuto de dopamina, pero son consensos, no están avalados por un estudio multicéntrico o un metaanálisis. El ventrículo izquierdo tiene menos estrés transmural y trabaja mejor debido a todo lo anterior. Existe un mayor flujo que los dispositivos convenientes de oxigenación, y esto es importante. Cuando hablamos de un paciente con distrés respiratorio, no estamos hablando de flujos
aproximadamente 30 litros por minuto que utiliza un paciente enfermo con una neumonía común. Entonces, en esos pacientes con una neumonía adquirida en comunidad sin distrés respiratorio, que necesita 30 litros por minuto, utiliza 15 litros por minuto que yo le voy a dar a través de mi flujómetro, a través de una máscara de reservorio o de un Venturi, y lo adicional lo va a absorber del medio ambiente, probablemente sin alterar mucho el FiO2 final que le doy a mi paciente. Pero en estos pacientes no. En estos pacientes puede llegar el requerimiento de 60 litros hasta 100 litros por minuto. Y eso es lo importante. Eso no lo podemos dar con una oxigenoterapia convencional. Controversias hasta el momento siguen siendo el estado mental alterado. Definitivamente el paciente debe colaborar para poder darle esto y tiene que estar consciente con nosotros porque nos va a ayudar a tomar decisiones. El síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, actualmente se viene utilizando con muchos éxitos en algunos tipos de síndrome de distrés respiratorio, básicamente en tipo leve y moderado. En el severo, no. El severo, definitivamente, ese paciente debe estar intubado y en un ventilador convencional. ¿Cómo debemos setear inicialmente nuestro ventilador no invasivo a presión positiva? Primero vamos a elegir entre CPAP o BiPAP. Esto es para todos los casos, no solamente COVID-19. Entonces, en nuestro caso, que vamos a ver solo COVID en este momento, la decisión va a ser hacia CPAP, debido a la literatura que está apoyando el uso de CPAP en distrés respiratorio agudo hipoxémico, no COVID, porque recién estamos empezando a hacer estudios en COVID. Seleccionar nuestra interfase adecuada, como les decía, la más utilizada es el helmet, o la que se aboga más es el helmet. Y nos quedamos solo con el lado, sería izquierdo de su pantalla. Ponemos nuestro CPAP, seteamos inicialmente de 5 a 10 centímetros de agua nuestro CPAP y un FiO2 de 0,41. ¿Qué FiO2 utilizo? El suficiente para mantener al paciente en un rango aceptable de saturación de oxígeno. Todavía existen controversias en el tema, porque si nosotros queremos extrapolar, por ejemplo, el ARTSNET es un estudio basado en distrés respiratorio en ventilación invasiva. En este caso, no tenemos estudios que nos hayan llevado, como el ARTSNET, a poder definir cuáles son mis límites o lo más adecuado. Sabemos que dar oxígeno en dosis altas por encima de 96% de saturación de oxígeno son peores para el paciente, aumentamos la mortalidad. Pero también se ha encontrado en un estudio que se eliminó por ser tan devastador para los pacientes cuando se comparaba por encima de 96 y por debajo de 85, que los pacientes fallecían mucho más. Entonces, hasta el momento lo que se consensa es mantenerlo entre 92 y 94% lo ideal. Hasta que salga nueva literatura, nueva información que probablemente haga que esta exposición quede obsoleta. Y eso lo debemos tener claro en COVID. Nuestro conocimiento va a ir cambiando poco a poco. Debemos ajustar la presión 2 centímetros cada 5 minutos hasta poder conseguir que el paciente mejore su patrón respiratorio. Lo ideal es que él llegue a menos de 25 respiraciones por minuto y que tenga una saturación de oxígeno entre 92 y 94. Subo el FiO2, llego a 92, 94 de saturación. Voy subiendo mi presión, mi CPAP, hasta que lleguemos a 25 por minuto. Llegué a 25 por minuto y se disparó mi saturación de oxígeno porque el paciente está más acoplado, más tranquilo, de repente se dispara a 98%. Ya no toco la presión, porque es como que encontramos el valor que ayuda a ese paciente a mejorar su trabajo respiratorio. ¿Sí? Las cánulas nasales de alto flujo, la más conocida es el Aveo, es la que está en el mercado. Un dato interesante son costos y bueno, a mí me gusta bastante la parte administrativa también. Me gusta complementar la parte asistencial.
un ventilador no invasivo está aproximadamente 20.000 soles, entre 15.000 y 20.000 soles, un CPAP. Una cánula nasal de alto flujo en este momento está valorizada en 30.000 soles mínimo. Entonces, diferencias. Pero por precio nos inclinaríamos a CPAP, pero vamos a ver que cánula nasal de alto flujo aparentemente es mucho mejor. Mecanismos fisiológicos de la cánula nasal de alto flujo. Hay un lavado del espacio muerto-faríngeo, es decir, ese espacio muerto que tenemos en esa zona es cambiado o es alterado, llenándose de oxígeno puro, por decirlo de alguna manera. Hay una reducción de la resistencia nasofaringe, por ende, esta estimula o facilita el ingreso más rápido del oxígeno a través de flujos mucho más altos. En el caso de la cánula nasal de alto flujo, vamos de 30 a 60 litros por minuto el flujo. Por eso es que nos ayuda bastante. Conseguimos PIP, pero sin embargo, se ha demostrado que la mejoría en el PIP no es tan alto como pensábamos. Lo máximo que se ha llegado hasta el momento de determinar es que con 60 litros por minuto, con la boca cerrada, el paciente podemos llegar a 3.5, 3 de PIP. Entonces, mucho PIP no se consigue. Lo que sí nos ayuda es a un reclutamiento alveolar. ¿Y eso por qué? Por el flujo. Ese flujo aumenta o va reclutando poco a poco, esos alvéolos se van abriendo nuevamente. ¿Y también por qué? Porque ayuda al clearance ciliar, a diferencia de una ventilación invasiva. Se mantienen los efectos protectivos del paciente. Ese paciente puede seguir expectorando, eliminando secreciones. No depende del trabajador, de la enfermera o del médico que vaya a aspirar secreciones a través de un tubo traqueal. Y la humidificación definitivamente mejora a estos pacientes. Lastimosamente tenemos la costumbre en ventilación invasiva, de utilizar humidificadores de transposición de calor, pero no usamos humidificación activa, usamos humidificación pasiva. En el caso de estas cánulas nasales de alto flujo, son humidificación activa. Y es mucho mejor. Y esto aumenta la tolerancia del paciente. También la cánula nasal también aumenta la tolerancia porque el paciente tiene mayor libertad en relación a una ventilación invasiva. Y podemos mantener un FiO2 constante al flujo que necesitemos, algo que es muy difícil en los sistemas convencionales de oxigenación. Indicaciones: insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, periodo post-extubación. Se ha demostrado que en los pacientes críticamente enfermos disminuye, mejor dicho, la posibilidad de reintubación en los pacientes que estuvieran en ventilación mecánica. En el estudio que se hizo, se comparó también a los pacientes que eran posoperados. Y en el caso de los posoperados no hay diferencia. Un oxigenatorio común y un alto flujo son iguales. ¿Pero por qué? Porque mayormente el posoperado son pacientes que no tienen mucho estrés o condiciones adicionales, como por ejemplo el paciente crítico. Pero el paciente crítico definitivamente es mucho mejor que la oxigenación convencional. El periodo preintubación, como una manera de mejorar la oxigenación de nuestro paciente para poder hacer una intubación rápida o una intubación retardada, o la decisión que estemos tomando para tomar nuestra vía aérea. Esto nos ayuda bastante. En el departamento de emergencia es de fácil uso, y lo que es más, nos ayuda en el momento del cambio o de la transferencia de nuestro paciente. Es decir, si yo tengo un paciente que definitivamente lo más probable es que ese paciente termine en cuidados intensivos, estoy esperando esa cama, y tal vez no tenga un ventilador mecánico en mi emergencia en ese momento libre, puedo colocarlo a este paciente en esa cánula nasal de alto flujo y por lo menos mejorarlo o tenerlo mucho más estable hasta poder llegar a su unidad de cuidados intensivos, porque no reemplaza una intubación endotraqueal. Y eso hay que tenerlo bien claro. No reemplaza la intubación y la ventilación mecánica convencional, en especial en los distrés severos.
disminuye la posibilidad, otra indicación son las infecciones respiratorias, a la cabeza de neumonía, el EPOC, entre otras. Esa es la imagen de cualquier sistema de cánula de alto flujo, pero lo que hay que tener claro es que el controlador de flujo no es el típico que tenemos nosotros de 15 litros por minuto. Es un flujómetro que llega hasta 60 litros, algunos hasta 70 litros por minuto. Esa es una gran diferencia. O sea, yo no lo puedo conectar directamente a un flujómetro normal de cualquier hospital, sino tiene con su propio flujómetro. Llega hacia un humidificador calefactor, que lo conocemos, que se utiliza en ventilación invasiva, y este utiliza una tubuladura no condensante, y lo interesante es que en la parte final de esa tubuladura no condensante tiene el sensor de temperatura, y que va a través de la maquinita, que es el humidificador calefactor, va a mantener la temperatura constante. Solo se configuran 3 parámetros en este equipo: FiO2, temperatura y flujo. Sencillísimo. El flujo se recomienda iniciar a 30 litros por minuto y subir hasta disminuir trabajo respiratorio del paciente. ¿Qué significa? Menos de 25 de frecuencia respiratoria. Llevarlo hasta 20, maravilloso. Y el FiO2 va de 0,4 a 1. Nuestra meta, como les había anticipado, es conseguir saturaciones entre 92 y 94. La temperatura va entre 35 y 37 grados centígrados y es de acuerdo a la comodidad del paciente. Algunos pacientes les van a decir que a 37 grados sienten que les quema. Pueden bajarlo a 35. Y la recomendación de algunos es empezar con la temperatura más baja e irla aumentando según cómo vaya el paciente tolerándolo. Lo ideal es llegar a esos 37 grados centígrados. Y en el caso del flujo, lo ideal es llegar a 60 litros por minuto, por lo menos en la fase inicial, hasta que recuperemos a ese paciente y podamos mejorar su calidad respiratoria o su trabajo respiratorio. Una vez que recuperemos a ese paciente y empiece a mejorar, recién vamos a empezar a desescalar o bajar los parámetros de nuestra cánula nasal de alto flujo. Algunos artículos o estudios importantes, metaanálisis y demás, es por ejemplo la eficacia de la ventilación invasiva en manejo post-extubación. Como les decía, este es el estudio donde definitivamente el uso de la ventilación invasiva es mucho mejor que la convencional de oxigenoterapia, pero más en pacientes críticos. Como les decía, en los posoperados habituales no hay diferencia cualitativa. Este es el año 2014. Esta es la otra que nos hablamos, la del Helmet. En esta evaluación, en el año 2016, se trata de ver el Helmet versus la oxigenoterapia convencional en los pacientes con falla respiratoria. En este metaanálisis, lo que encuentran es que efectivamente el Helmet con CPAP mejora y reduce la mortalidad en los pacientes con falla respiratoria y disminuye también las tasas de intubación. ¿Sí? Pero ¿cuál es cuando uno agarra y dice, muy bien doctor, pero yo no tengo Helmet, o es más barato las otras interfaces? Hay que usarlas, porque lastimosamente no existe todavía un metaanálisis o un estudio convincente que compare Helmet versus las otras interfaces en este momento. Entonces, pero como hay actualmente evidencia hacia el Helmet, algunos están proponiendo utilizarlo. Este estudio es del año 2017, si no me equivoco, es una ventilación invasiva en pacientes hipoxémicos no refractarios, una revisión sistemática y metaanálisis. Nuevamente nos dicen, ¿no? En los pacientes con insuficiencia respiratoria, hipoxémicos, no hipercápnicos, porque se excluye a todos los pacientes con EPOC. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el EPOC es superior. Por eso es que se retiran. Entonces, para hacer la comparación con la oxigenación común, entonces se recomendó. Y lo que les decía, no hay suficiente evidencia para recomendar
el B-Level. ¿Sí? Y en este caso, evalúan lo anterior del helmet y nos dicen, el helmet todavía hay dudas. ¿Por debido a qué? A que hay un número limitado de estudios e investigación al respecto. Este es del 2018. Y esto es interesante para nosotros, ¿no? Se evalúa la ventilación invasiva tanto en niños y en adultos en los países de bajos y medianas capacidades económicas. Y definitivamente es efectiva para, para el tipo de falla respiratoria aguda hipoxémica pura. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué lo plantean de esta manera? ¿Por qué? Porque el costo de estos ventiladores son mucho más baratos que, que los ventiladores convencionales. Entonces, es una alternativa para estos países. Y este es el último, que es del 2020, es de Dr. Ferreiro, donde habla de las estrategias para asociación no invasiva, de estrategias no invasivas de oxigenación, que lo considera así, donde está la ventilación no invasiva, donde está la cánula nasal de alto flujo y la oxigenoterapia común. Y las conclusiones. Definitivamente, el uso de estrategias de oxigenación no invasiva disminuyen los riesgos de muerte en los pacientes en comparación a una oxigenación estándar. Sin embargo, se necesita ampliar estos estudios porque no tenemos claro cómo definir qué pacientes van a ir muy bien y cuáles van a ir mal. Y esto básicamente en que cuando tenemos un paciente con un distrés respiratorio entre 300 y 200 de PAFI, muchos de ellos van a ir bien. Pocos son los pacientes que van a terminar en intubación. Pero cuando bajamos de 200 a 100, ese es el problema. No sabemos cuál va a terminar en ventilación invasiva, o lo que es más, en algunos países, cuántos van a terminar con un ECMO adicional. Entonces, existe un consenso español donde intervienen muchas sociedades científicas de neumología, de SAMIUC y todo lo demás, cuidados intensivos, donde han llegado a un consenso entre ellos. Han revisado la literatura y han llegado a lo más recomendado para ellos. Y creo que podría extrapolarse para nosotros, porque es sencillo. Una insuficiencia respiratoria nueva, hipoxémica pura, un PAFI mayor de 100, ellos lo colocan así, que tenga ausencia de falla multiorgánica, un Apache menor de 20, que esté en un lugar con monitorización continua y que no tenga una intubación orotraqueal precoz, puede entrar a una no invasiva. ¿Y cómo definen una intubación orotraqueal precoz? Con el IRROX. Ya se han dado muchas charlas anteriormente donde ya habíamos visto esto, simplemente es el SAFI o la saturación de oxígeno sobre el FiO2. Esto dividido entre la frecuencia respiratoria y nos da un índice. Normalmente el IRROX mayor de 5 nos dice, genial, ese paciente va a ir bien, tranquilo. Pero un IRROX, cuando empiezo a darle a mi paciente a las 2 horas, menos de 3, me dice que lo más probable es que siga mejorando. Si llego a las 6 horas, y es de 3 puntos, perdón, ahí está mal el signo, mayor de 3 a las 2 horas, a las 6 horas mayor de 3.5, o a las 12 horas mayor de 4, me dice que el paciente va a ir bien. Sin embargo, no dicen de que si sale más bajo que esto, el paciente va a terminar definitivamente en ventilación mecánica, invasiva, sino que nos dice que tenemos que estar más atentos y debemos estar más vigilantes de cualquier cambio de ese paciente, gasométricamente, clínicamente. Es decir, no podemos abandonarlo. Pacientes con orden de no intubación orotraqueal definitivamente se benefician de esto. Claro que en nuestro medio me podrán decir, pero doctor, no tengo ni una cánula nasal de alto flujo para un paciente que si podría intubarlo, lo intubaría, y se lo voy a poner a un paciente con intubación orotraqueal. Bueno, son diferencias
que existen entre países desarrollados y el nuestro, pero es importante tenerlo en cuenta si es que algún día las cosas mejoran. Y pacientes con exacerbación de EPOC definitivamente ya se sabía, ya se conocía desde antes de que un paciente con exacerbación de EPOC se mejora con este tipo de tratamientos. Y si tengo un paciente con EPOC y COVID, él se va a beneficiar mucho más todavía. Recomendaciones que dice también esta guía española o este consenso español. El personal debe tener EPP completo. Y eso es algo de lo que hablamos mucho en estos tiempos. ¿Y a qué llaman EPP completo? Como se van a generar aerosoles, se debe tener mínimo una N95 en nuestro caso, una FFP2. Si tuviéramos una P95 o una P100, ahora que estamos usando las toméricas, que son de uso industrial, o un lente presurizado para evitar el contagio a nivel de ojos, una bata descartable, un gorro descartable para el pelo, tener el pelo recogido o escondido debajo de este cobertor, básicamente. Ambientes con presión negativa de preferencia. Es lo ideal, pero no siempre va a darse. Al trasladar a los pacientes se debe cubrir al paciente con sábanas limpias para poder después eliminarlas o descartarlas. Esto en el caso que al paciente lo vaya a llevar al tomógrafo, a un resonador, que necesite controles o lo que fuera. Lo ideal es no movilizar a estos pacientes, pero hay situaciones en las que podríamos tener que movilizar a nuestro paciente y hay que tenerlo en cuenta. Por el tipo de sistema respiratorio o soporte respiratorio no invasivo, si damos oxigenatoria común, esos son los pacientes que no necesitan FiO2 más de 0,4, que no tienen frecuencia respiratoria mayor de 30, que no usan músculos accesorios y que me saturan entre 92 y 94 con mi sistema de oxigenoterapia común. Voy a colocar una máscara quirúrgica sobre este dispositivo a fin de disminuir los aerosoles. Sobre una cánula nasal de alto flujo, lo mismo. Una máscara quirúrgica sobre el dispositivo o sobre el paciente, para decirlo de una manera más simple, y que más bien tenga 2 metros de distancia o separación con otros pacientes para evitar contagios a otros pacientes o empeoramiento de otro paciente por carga viral. Y la ventilación invasiva, 2 metros entre cada paciente, o esos 2 metros también es con los trabajadores que no estén adecuadamente vestidos o preparados con EPPs. Eso lo dice el consenso español. ¿Cuáles son las conclusiones? Si tengo un sistema de ventilación no invasiva, sea una ventilación invasiva a presión positiva o una cánula nasal de alto flujo, es preferible utilizarlo antes que una oxigenoterapia común. Por la limitación de recursos, podríamos reservarlo a esos pacientes que nos dice el consenso español. Aquellos que no usan mucho, la oxigenación común se la vamos a dar a los que no tienen uso de músculos accesorios, que no tienen frecuencias respiratorias mayores de 25, que saturan 92 a 94% con un FiO2 menos de 0,4. A esos pacientes, dejarlos con oxigenoterapia común. Y los que no, ver o analizar si va a una ventilación invasiva o una ventilación invasiva. Entre cánula nasal y ventilación no invasiva a presión positiva, cánula nasal de alto flujo. ¿Esto por qué? Porque tiene mayor cantidad de estudios que avalan su uso hasta el momento. Razones las desconozco, será porque es un nuevo equipo que estamos muy interesados en saber si funciona, pero también abre la puerta a la ventilación no invasiva, ¿no? Que ya la tenemos de hace tiempo. Podríamos seguir estudiando si nos puede ayudar. Sin embargo, si no tengo una cánula de alto flujo y tengo un CPAP, usa tu CPAP. O sea, estamos en una situación de guerra. ¿Por qué? Porque sabemos que es mejor que la oxigenoterapia común. Ojo,
solo por eso. Tener un protocolo claro de ingreso a nuestro paciente a ventilación invasiva. ¿Dónde se ha habido mejores resultados? Menos de 300, mayor de 200, definitivamente va a ser de mucha ayuda, disminuye la cantidad de días de utilización de medios ventilatorios y disminuye la mortalidad, definitivamente. Y también saber cuándo discontinuar el mismo, y en el discontinuar el mismo es disminuir hacia una oxigenoterapia común o dar el salto a una ventilación invasiva. Se pueden utilizar métodos adicionales como la planeación despierta. Tuvimos unas charlas hace poco muy interesantes sobre el tema. Creo que por gusto ampliaríamos en esa situación. Mantener la distancia de 2 metros de otros pacientes. Usar mascarilla quirúrgica en el usuario si es posible. En el usuario de la cánula nasal de alto flujo. Nosotros siempre, de preferencia, nuestra N95 o P95 o P100. Y lo ideal, presión negativa. Para conocimiento, actualmente estamos en una situación en la que no vamos a poder tener esta situación, pero por lo menos tenemos otros mecanismos para mitigar o disminuir el riesgo de aerosolización. Monitoreo constante en las primeras 12 horas. Las primeras 12 horas son cruciales. Sin embargo, en los pacientes límites, más pegados a PAFI de 100, en la primera hora, en realidad, en cuidados intensivos, ya toman una decisión si ese paciente va o no va a ventilación invasiva. Sin embargo, como en el momento es una charla más dirigida hacia emergencia, planteamos la idea de una monitorización constante de 12 horas. ¿Y cuáles son sus explicaciones? Ya las vimos. Antes de intubar, sextubación y oxigenoterapia. Un arma que la tenemos adicionalmente, que tenemos que aprender a usarla y que nos va a ayudar. Este es mi hospital, es mi emergencia. Creo que estamos en tiempo, casi 35 minutos. Eso es lo que les quería traer por hoy día y de repente empezar con las preguntas si hubiese. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Cabrera. Interesante. Y las preguntas caen por su peso. Son muy buenas las formulaciones. El colega Alex Lazón pregunta, ¿cuál de estas interfaces es ideal para su consideración? ¿Y cuál sería la programación inicial de una manera para poder explicarnos un tanto más para la audiencia, por favor? Gracias. Bueno, no me gusta a mí hablar de experiencia porque la experiencia no es evidencia. Hablemos de la evidencia, y por eso les había mostrado. El Helmet es actualmente la interfaz que está teniendo mayor fuerza debido a sus efectos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de formación de aerosoles y contaminación de los trabajadores de salud, que cada vez vemos que se diezman más por contagios y algunos incluso terminan en UCI o hasta fallecidos. Entonces debemos cuidar a nuestra gente. No como dijo alguna vez algún ministro de salud que todos somos iguales bajo el sol, pero en este momento el personal de salud es muy importante cuidarlo. Entonces el Helmet definitivamente, pero si yo no tengo Helmet, doctor, ¿qué hago? Utiliza el dispositivo que tengas. En emergencia, el emergenciólogo se caracteriza por tratar de hacer lo mejor con lo que tiene. O sea, no tampoco es inventarme cosas, porque no estamos para eso. Pero sí, dentro de lo que yo tengo, si tengo una cánula nasal de alto flujo y un CPAP, cánula nasal de alto flujo voy a empezar, definitivamente. Pero si tengo un CPAP, no me voy a poner exquisito a decir, no es cánula nasal. Tengo que hacer algo, tengo que tratar de mejorar. Probablemente ese paciente mejore y termine evitando una intubación. Entonces tengo que darle una oportunidad al paciente. Y esa oportunidad tiene que ser vigilada. O sea, no es ponerle punto, ya veremos. Y cuando regresas el paciente está inconsciente y lo tienes que intubar prácticamente premortem, ¿no? Entonces tenemos que tener claro eso. Y sobre el seteo, como les dije en las diapositivas, en el CPAP, que me imagino que esa es la pregunta que el CPAP,
hay varias formas de iniciar. El CPAP es como un PIP, para que me entiendan, porque muchos de nosotros entendemos muy bien la ventilación convencional. Entonces, es mi PIP. ¿Con qué PIP normalmente empezamos una ventilación invasiva? Con 5. Es el PIP fisiológico, de 4 a 5. Entonces empieza en 5. Con 4 si quieres, y vas aumentando de 2 en 2 hasta un máximo de 10. ¿Y por qué el máximo de 10? Porque las interfaces no van a poder ayudarte a mantener un PIP por encima de eso. Y vas a generar más daño en la piel del paciente, le vas a causar más incomodidad que beneficio. Entonces, a veces es importante mantenerlo más tiempo en ventilación invasiva que irme a extremos de querer dar un CPAP de 12, 14. No, es como poner un PIP de 12 o 14. Y si en ventilación invasiva meto 12, 14, de hecho, el paciente lo tengo que tener un buen ras o bien dormido. Y hasta en algunos casos, de repente, por miedo a que me haga un barotrauma, relajación muscular. Entonces, tener eso claro. Entonces, de 5 a 10. Si quieres de 4 a 10, que es más simple para matemáticas, ¿no? O empiezo con 4 y voy aumentando de 2 en 2 a llegar a un máximo de 10. ¿Dónde paro? Cuando el paciente tenga su frecuencia respiratoria haya bajado. Ideal, menos de 25. El paciente entró con 35 de respiración. Le meto 4 de CPAP. Sigue en 35, 30. Subo a 6, sigue igual. Subo a 8 y mi paciente tiene menos de 25 o 25 de frecuencia respiratoria, está más relajado, menos diaforético. Excelente. Ese es su PIP. Ese es su CPAP. No es exactamente lo mismo, pero más o menos para que entendamos, no vamos a entrar a la filosofía de la ventilación. Si ustedes conocen el Tobin es un libro gigante de 3.000 hojas que es la Biblia de la ventilación de los intensivistas. Entonces, resumirlo va a ser muy difícil en este caso. Entonces, llego ahí y de ahí lo manejo en mi paciente y lo mantengo. ¿Cuánto tiempo debo dar el CPAP en el paciente? Lo ideal, de 12 a 16 horas continuas, es lo ideal. Pero a veces los pacientes no lo toleran. Algunos dicen que puedes darlo intercalado, pero mínimo 12 a 16 horas diarias. Pero lo ideal es que te aguante 12 horas continuas. Es lo ideal. ¿No sé? Gracias. Gracias, doctor. La verdad, como usted lo menciona, y hay algunas palabras a recalcar, estamos en un periodo de guerra. Y en ese periodo de guerra, pues, aparecen armas buenas y armas malas. Algunas con evidencia, otras sin evidencia, y son rechazadas durante el tiempo y los mejores ensayos que se puedan hacer, sobre todo los trials. Con respecto a una nota periodística relacionada al el famoso uso del caso Helmet, y se solicitaba incluso la estandarización de este tipo de producto y la masificación de ello en las emergencias, eh, el colega Jorge Vegaso dice, ¿qué desventajas usted observaría en este tipo de uso de estos dispositivos? Ya. Personalmente, por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, yo tuve la suerte de ser el jefe de departamento de áreas críticas en el hospital, estaba muy metido en esto, y tratamos de conseguir otros dispositivos adicionales porque sabíamos que los ventiladores iban a acabar. Hemos usado, por ejemplo, el famoso snorkel con la válvula, se me dio el nombre ahorita, la válvula Charlotte, con la válvula Charlotte. No pudimos conectarnos con el proyecto de Lima, pero hicimos la válvula Charlotte a través de, porque están en 3D y las jalamos y las imprimimos. También llegaron unos helmets de la UNI que nos donó, por ejemplo, el Colegio de Enfermeras. Nos apoyó con eso, el hospital nos regaló unos cuantos de estos para poder usarlos. ¿Y qué sucede? Es lo que les decía en teoría. ¿Por qué una canula nasal de alto flujo funciona y da tan buenos resultados? Por el flujo de 30 a 60 litros por minuto. Eso es lo importante. Nosotros quisimos llegar a esos 30 litros por minuto conectándolo a través de 2 puntos que daban 15 litros cada uno. Nos olvidamos
de lo que es la física. O sea, si tú pones 2 líneas con 15 litros por minuto, no estás aumentando a 30 litros por minuto. Nada que ver, sigue siendo 15 litros por minuto, solamente estás aumentando el volumen que está entrando, pero no el flujo. El flujo es otra cosa. Entonces, cuando poníamos a los pacientes al famoso helmet o al otro, no todos iban bien. Entonces, yo no podría decir si funcionaban o no, porque en realidad tampoco hemos hecho un trabajo de investigación como debería ser, porque todos hemos entrado a batallar a la mala. En eso nos gana el primer mundo. Ellos entran y tratan de hacer protocolos rápidos para tratar de luego evaluar su experiencia y que se transforme en evidencia. Sería interesante, más bien, volver a coger esos helmets artesanales que está haciendo, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y ponerle flujo con un flujómetro de 30 litros, por ejemplo, o llevarlo ideal a 60 litros por minuto. Sin embargo, en este sistema vamos a tener una diferencia con la cánula nasal de alto flujo. No vamos a poder humidificarlo, no vamos a poder calentarlo. Son dos aspectos que nos faltarían. No va a ser lo ideal, pero tampoco sabemos si ese helmet que están haciendo de manera económica va a aguantar esa presión, porque ese flujo va a condicionar una presión, y va a ser una presión inicial que puede ir aumentando a medida del uso. Entonces, definitivamente el helmet tiene evidencia. Sin embargo, en el último metaanálisis que ponemos en JAMA, todavía ellos dudan sobre lo presentado anteriormente en otros metaanálisis y dicen de que se debe hacer mayores investigaciones al respecto. Ojo, el metaanálisis último de JAMA es en distrés respiratorio agudo, no COVID. Todo hasta ahora es no COVID. Todo lo que les he dicho es no COVID. Se está extrapolando a COVID porque ya aprendimos que es mejor extrapolar todo lo del distrés respiratorio a inventarnos algo nuevo, porque lo tenemos controlado. Gracias por la aclaración, doctor, y ese es un punto muy importante. En realidad, toda la evidencia está para lo que no COVID, pero en este contexto, como menciona, ha aparecido todos estos dispositivos y se está esperando la mejor evidencia. La siguiente pregunta está relacionada con una analogía. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los medicamentos? Desde que apareció el COVID, salió el boom, se brindó de todo a los pacientes y que no. Hasta ahora todos han sido rechazados por la evidencia, algunos todavía persisten por conflicto de intereses de algunos de los expertos. En este contexto de la ventilación no invasiva, en las cuales el oxígeno, y eso traigo a la reflexión sus palabras, es que en este contexto de costo-beneficio, en la cual el flujo va a estar relacionado generalmente al consumo de oxígeno, pues estos dispositivos serán adecuadamente utilizados en estos lugares donde no hay oxígeno y donde habría que realizar este tipo de experiencias, ¿no? O donde utilizarlos de preferencia, doctor. Bueno, para empezar, lo ideal sería, bueno, voy a tratar de acotar frases de algunos maestros que conozco de emergencia. Alguna vez tuve al doctor Alfaro Basso en Arequipa, y él nos hizo una charla sobre la democratización de la emergencia. Nos decía que no es justo para una población que si me enfermo en una provincia que solo tiene una posta médica con un infarto o un ACV cerebral, me voy a morir. Y que si me enfermo en una ciudad grande, probablemente viva o tenga una secuela mínima. Bueno, él anexaba esto con un prehospitalario como una manera de mejorarlo o de dar un mayor mecanismo. Pero tu pregunta me hace recordarlo a él. Entonces, flujos. Definitivamente un flujo de oxígeno de 30 a 60 litros es mucho más alto y un consumo mucho mayor de lo que vamos a hacer con nuestra oxigenoterapia convencional. Sin embargo, en el consenso español que les pongo, que es muy bueno, este consenso nos dice, si tu paciente usa FiO2 menos de 0,4, satura más de 92, entre 92 y 94,
tiene una frecuencia respiratoria menos de 25, menos de 30, y no usa músculos accesorios, déjalo con su oxigenoterapia. Punto. No tienes por qué tocarlo. Déjalo. Él está bien. ¿A quién voy a beneficiar? A los que no están en ese grupo. A esos son a los que los voy a beneficiar. Y es un grupo de personas que están en un limbo, que normalmente los intubábamos y los poníamos en un ventilador. Pero ahorita los recursos son escasos. Entonces, esta arma entra como ese pequeño grupo que puede beneficiarse. Podemos mejorarlos. Porque si yo le doy el flujo normal de 15 litros, ese paciente va a terminar en ventilador sí o sí, porque él necesita más flujo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es ese grupo de limbo, ese intermedio al que va la ventilación no invasiva. Y cuando el paciente definitivamente necesita ventilación invasiva, no hay otra. Tienes que tratar de conseguir un ventilador. O sea, pero ¿qué pasa? Mi hospital, hablaré de lo que conozco. Cuando nosotros hicimos nuestro plan, pusimos lo que es el ex empleado como hospital COVID, con el rechazo de todo el hospital y demás. Sin embargo, el tiempo nos dio la razón. O sea, las 313 camas que teníamos nos quedaban chicas. Todos los días, en el pico más alto que hemos tenido aproximadamente 100 pacientes esperando cama, casi. O sea, teníamos 2 carpas con 20 pacientes cada carpa, teníamos el auditorio con 20 pacientes esperando cama, dentro del área COVID de consultorio, que inicialmente solo teníamos capacidad para 6 pacientes con oxígeno esperando atención, se transformó hasta 20 pacientes esperando oxígeno, atención. Entonces estamos hablando de 80 pacientes, más la cola que tenías de 20. Estamos hablando de un promedio de 100 en el pico más alto. Entonces, esas 313 camas se redujeron a 250, porque teníamos que mantener un poco de espaciamiento en algunas habitaciones que eran mucho más grandes. Y sin embargo, no tenía oxígeno en todas las camas. Tuvimos que reformar en el camino, se tuvo que poner oxígeno. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto oxígeno tienen en su hospital? Yo tenía un tanque de oxígeno líquido que normalmente lo cambiaba cada 15, cada 20 días. Ahora lo tienen que rellenar cada 7 días. En Arequipa no existe una fábrica de oxígeno. La más cercana es la de Ica. Y al que le compramos nosotros está en Chimbote. Entonces, cuando yo aumento, es lo que conversábamos contigo, Moisés, con Luis y con el doctor Valle. Si yo aumento ventiladores, que mínimo van a usar 60 litros por minuto, ese consumo habitual que yo he tenido lo voy a multiplicar por 4. Y nos olvidamos de eso. Entonces, ahí va la segunda parte de nuestra especialidad, que es desastres. Entonces, no es solamente ampliar, es decirle a la autoridad, perfecto, yo voy a ampliar 10 camas de UCI, pero necesito otro tanque de oxígeno. Necesito una fábrica de oxígeno. Necesito cómo transportar ese oxígeno. En Arequipa incluso se acabaron los balones de oxígeno. Los hospitales no teníamos cómo comprar balones de oxígeno. Todavía tenemos ese problema. Ya no es tan álgido, pero seguimos teniendo problemas. Seguimos con las situaciones. Por suerte, la parte privada ha donado, por ejemplo, al Ministerio de Salud ha donado fábricas de oxígeno, que eso ha venido a apagar un poco el incendio. Pero no es tan simple, o sea, te pongo la fábrica de oxígeno, pero ¿y las tomas? No las uso. Entonces, uno, conocer. Y lo ideal con el COVID es que todos los centros que tengan hospitalización o capacidad de hospitalización pudiesen tener estos equipos, o por lo menos uno para un traslado. Me olvidé de ponerles en el prehospitalario. Funciona en el prehospitalario una cánula nasal de alto flujo. Se puede colocar un CPAP. Wow. Sí, doctor. Si el paciente está en una provincia alejada, le pongo su cánula de alto flujo, le pongo su CPAP y lo transfiero. No necesito intubarlo, no necesito saber intubación, no necesito saber medicación. No voy a matarlo tratando de intubarlo. Sabe Dios si yo me voy a morir tratando de darle con mi bolsa máscara de resucitación, si de repente no tengo mi PP adecuado. Le pongo una cánula nasal de alto flujo, un CPAP, y lo transfiero. Y va a llegar en mejor condición que si lo hubiese mandado con una
máscara de reservorio a ese paciente, le doy una mejor oportunidad. Entonces, son muchas cosas que se deben evaluar. Ver qué Muchas es gracias. tanto costo efectivo. Muchísimas gracias, doctor Carlos Cabrera. La verdad, comentarios puntuales y sobre todo bien dirigidos, doctor. De parte de toda la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias, solidarizarnos con todo el pueblo de Arequipa y con todos los emergenciólogos que se encuentran en estos momentos tan difíciles. Y pues, doctor, agradecerle por esta experiencia y creo que quedó muy en claro cómo se encuentra ahora en este momento la situación y el enfoque y todas las capacidades que hemos adquirido como emergenciólogos la está poniendo a prueba, tanto que hay mucha gente que se olvida que es la gestión, porque sin cabeza definitivamente, y usted, como menciona, hay algunas conductas que tienen que ser relacionadas en ese punto. Doy pase al doctor Luis Valle para el cierre. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias. Carlitos Cabrera, un agradecimiento por parte de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres. Has tocado un tema que lo estamos viendo día a día, que estamos aprendiendo con el día a día. La verdad que la evidencia que nos has mostrado muestra también de que hay otras comunidades que se dedican un poco más a los temas de investigación, situación también para reflexión de nosotros. Y bueno, invitarte a continuar con nosotros en esta cruzada de difundir información basado también no solamente en la evidencia, sino en la batalla que estamos teniendo frente al COVID. No quiero pasar tampoco el agradecimiento a aquellos que nos están siguiendo, ¿no? A aquellas personas que nos están siguiendo con estos temas de emergencia, desde el punto de vista del emergenciólogo, ¿no? Agradecido con ellos e invitarlos a que continúen con nosotros, porque en este mes todavía tenemos temas pendientes transversales al tema de COVID. Agradecimiento al doctor Moisés Torres por la conducción, ¿no? Y los invitamos a todos a continuar con estas secuencias de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias.